Y estamos hablando, ya lo hicimos en nuestro programa pasado, que hicimos una mención del Instituto Remedios Escalada de San Martín, que atraviesa hoy por una situación que es de público conocimiento, ya que circula por los medios de Villa Carlos Paz, por las redes sociales de vecinos y vecinas, y ha movilizado a la comunidad educativa de esa institución que nació junto a una serie de escuelas parroquiales allá por 1961, fundado por un sacerdote, el padre Carlos Santa Rosa, y que en el momento de su gestación fue como la respuesta a una necesidad de un incipiente pueblo que tenía cada vez más gente y pocas instituciones educativas. Y bueno, hay que pensarlo como eso, como también señera en cuanto a que forma parte de la base educativa de esta ciudad. Pero hoy, para conversar un poco de lo que sucede y de las acciones con las que se está acompañando a los actores del Instituto Remedios Escalada de San Martín, está nuestro secretario gremial de Gestión Privada, Darío Ricardo, con quien hemos charlado, muchas veces, en otros roles. En muchos roles, pero nos ha acompañado muchas veces también aquí en la mesa, y hoy era una necesidad importante porque, hay acciones concretas que están llevándose a cabo. Sí, primero, muchas gracias, buenas tardes. Sea mucho que no me traigan, así que la queja, anótenla. Está bien que uno, a quien le corresponde la secretaría gremial, el departamento, vale, pero uno en Junta Ejecutiva se fue lejos y ya lo abandonaron. Claro, no es quiero, verdad. Por favor, lo tomen a mal, pero anótenlo, no sé. Te prometemos que te vamos a tener en cuenta. Por algo más, quizá también por algo más claro, más edificante. Mucho más edificante. Sí, totalmente. Primero, a la cuestión de lo que hoy pasa en Remedios. Sí, es una cuestión institucional y el problema no es la institución. Vos estás en una escuela confesional, yo vengo de ahí. También, es verdad. No solo vengo de ahí, sino mi parte gremial y carrera gremial, pongámosle lo que es, el devenir gremial mío fue de ahí. Yo jamás tuve problemas, ni sucedía lo que sucede. Eso tiene que ver con personas, no con la institución, y por ahí sí lo trato de poner en eso porque se estigmatiza, sino al colegio, al Remedios, y no para nada. El Remedios es una gran institución y como digo, cada uno de nosotros pertenece a alguna que está emparentada, porque de última, emparentada por lo menos porque son confesionales, son de gestión pública y gestión privada. No ha tenido, por suerte, esto. Incluso me parece que lo que es de destacar es que los alumnos están protestando y pidiendo por su colegio, o sea que eso marca un poco también lo que le importa al colegio, ¿no? Porque exactamente, Jorge. A ver, vuelvo a esto. Yo hace muchos años, uno ha dado muchos años en el parroquial y es mi colegio, yo sigo siendo. Y cada uno tiene un sentido de pertenencia y por suerte no pasa institucionalmente. El problema acá son personas, y son personas que se creen que son los dueños de la estancia o los patrones de la estancia. Y yo creo que ahí radica el problema, no en una institución como el Remedios. A partir de ahí, obviamente, que se generan todas estas cuestiones. Y que no tienen que ver solo con nuestras compañeras, con nuestros compañeros, con los trabajadores y trabajadoras, sino que obviamente accionan y tienen un formato de acción desgraciado para con la enseñanza en general, para la direccionalidad que puede tener la educación sexual, o un montón de cuestiones que son propias de la educación, son tan necesarias que la toman la bandera, vaya a saber de qué, y hacen cualquier barbaridad. En eso yo creo que hay una reacción también de la comunidad. Específicamente lo que nos atañe directamente a nosotros son los trabajadores y las trabajadoras. ¿Cuáles son las acciones, si es que pueden comentarse? Porque por supuesto esto, me imagino que también hay una estrategia y hay también el dejar sentado de que ninguna escuela está sola y se dirige sola y hace sola lo que se le da la gana, para porque nada, no sucede así. Así es. Nosotros, primero tuvimos ante los hechos de público conocimiento, así que hay un personaje acá que se cree
vuelvo a esto, el patrón de estancia, y que acciona y direcciona un montón de cuestiones que tienen que ver con el trabajo, lo pedagógico y un poco más. Empezamos a intervenir, tenemos compañeras delegadas electas hace poco, que eso es muy importante. Los colegios necesitan tener la representación sindical, la UPC en la gestión privada o en la gestión pública, en la gestión pública privada, de gestión estatal, somos quienes los podemos representar y es muy importante que estén. Y a partir de eso podemos accionar mucho más, pues nosotros, digamos, como sindicato interviniendo en la escuela, de hecho tenemos intervenciones a través de las inspecciones que hacemos en el Ministerio de Trabajo, la hemos tenido a principio de año, el año pasado casi lo hacemos por lo menos 2 veces por año en casi todas las escuelas por lo menos. Y después accionamos o tenemos interacción de distinta manera, de acuerdo a una problemática o no, o intervenciones por otras cosas. En este caso, lo importante ha sido también que estén electas las delegadas y a partir de ahí, junto con la secretaría gremial del departamento, empezaron a tomar conocimiento y empezaron a trabajar en conjunto. Eso implica empezar a limpiar algunas cuestiones, después tomamos nosotros también parte, que tiene que ver con quiénes son los representantes de los trabajadores, y no es que graciosamente los trabajadores ante un conflicto, ante un problema, expongan ante quien sea sus situaciones. Para eso están los delegados y para eso están las delegadas, y la importancia de esa vía, porque protege al trabajador. Imagínense, claro, algo que se quería hacer en esta escuela, o lo que se hizo, algo parecido a lo que se hizo en la Defensoría del Pueblo, lo cual no tiene ninguna injerencia ni debiera accionar de esta manera con respecto a los laburantes o los trabajadores, para citarlos a exponer qué adelante de la patronal. Entonces eso también lo pudimos trabajar y pudimos fortalecer a las delegadas para que sean la vía de todos los reclamos. La intervención con el Ministerio de Trabajo, por ahora en ciertos aspectos que atañen a lo laboral, y a partir de ahí empezar a entender que el Ministerio de Trabajo de la provincia, cuando tengamos obviamente la manifestación de los compañeros y las compañeras, tiene los protocolos de violencia laboral, y también lo tiene el Ministerio de Trabajo de la Nación, con el cual ya hemos conversado, y la idea es que también intervenga. A ver, ¿por qué? Porque están específicamente dadas las condiciones para que sea violencia laboral, ejercida por trabajadores, ejercida de la patronal al trabajador. O sea, no es que es solo exclusiva a la patronal, sino que atañe a distintos vínculos que pueden estar precisamente accionados por un accionar violento. Así que nosotros específicamente tenemos intervenciones con el Ministerio, ya con la problemática, para recabarla con las compañeras, con los delegados, las delegadas que están trabajando en la escuela, y a partir de ahí, más allá de las inspecciones que se han hecho, nosotros venimos de hacerlo también, determinar con la patronal, específicamente con el representante legal, qué es la figura de la patronal. Con otra persona no nos compete hablar. ¿Sí? La representación específica es esa, qué es lo que está pasando y cómo lo vamos a solucionar, porque se tiene que solucionar. O sea, nosotros somos el sindicato, vamos a representar a los trabajadores y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para que precisamente los compañeros y las compañeras, sean afiliados, no sean afiliados, no, eso no importa, tengan el mejor ámbito de trabajo posible, y nosotros que seamos los garantes también de eso. Lo recuperen. Sí, digamos. Bueno, exacto. Sí, en este caso lo recuperen. Exacto. Exactamente, porque no lo digamos, tengan ahora, exactamente. Ha pasado algo ahí, algo que es obvio, porque todos los actores de la comunidad educativa están agitando, digamos, sus propias vivencias, y hablamos de estudiantes, de padres, de exalumnos, docentes, docentes jubilados. O sea, es toda la comunidad en su conjunto, no es que hay y por más que lo fuera, que hubiera, no, esto es una voz interna o alguien individualmente. Exactamente, no. Claro que hay una cuestión colectiva y organizada, como decís vos, bien, o por lo menos que atañe a toda la comunidad. Sí. Y bueno, recordar que nosotros estuvimos hace varios programas atrás hablando con Mara Pintos, que es de la red territorial de violencia laboral, Mara Pintos, que justamente trabaja también codo a codo con nuestra Secretaría de Derechos Humanos, con Silvia Marchetti, y que bueno, que a través de ellos, digamos, nosotros también podemos intervenir. O sea, acá está todo como armado con los delegados,
pero bueno, los casos puntuales que tengamos dentro del departamento, en otros colegios y demás, tienen a dónde recurrir. Si tienen dudas, consulten con sus delegados, consulten en las delegaciones, pero podemos acompañar en este tipo de situaciones para que no se vayan creciendo y empeorando, ¿no? Sí, además, digo, de una vez por todas también ustedes hablan, digo, porque también acá le compete directamente al Ministerio de Educación. Sí, esa era mi próxima pregunta. Acá el punto está en el Ministerio de Educación. Lo que pasa es que para irle hoy al Ministerio de Educación algún atino cuando hay un cúmulo de desatinos. Es complejo, se nos hace complejo en una gestión educativa que está totalmente gastada y que nos jode a todos, porque esa es la palabra, porque es la realidad, porque lo del Día del Estudiante, más allá que a mí cuando me preguntaron, la posición del sindicato es, no tenemos injerencia sobre eso, es clara la normativa, decía, digo, es un día no laborable, por lo cual el día no laborable se transforma en un día que te pueden citar, pues no es un feriado nacional, a trabajar, pueden citar y no hay necesidad ni siquiera del pago doble. Está bien, si uno lo pone. Ahora, lo que ha hecho el Ministerio es una barrabasada, porque hoy no hubo clases efectivamente en las escuelas. ¿Sí? Y tensiona a los chicos, sobre todo, a los docentes. Bueno, no, es nuestro trabajo, tenemos que ir, pero digo, como medida acertada, está lejos de serlo. Sí, no es lo mismo. Yo fui hoy de 1 a 16:40 a tomar un café en la sala de profesores porque no tenía ningún alumno. O sea, me hubiese quedado en mi casa con este frío y sí, o no, digo, saquémoslo del rol nuestro de trabajador que tiene que cumplir por lo menos con un horario. Ahora, ¿cuál es el sentido de ir a cumplir con ese horario cuando nosotros tenemos otro trabajo específico? Porque ni siquiera se planificó alguna actividad supletoria, a la cual como laburante tenemos que ir a hacer. Claro, que incluso podría haber sido útil, ¿no? Tenemos una serie de canales totalmente desconectados en el Ministerio, donde un día pide una cosa, el otro pide otra, la otra autoridad te dice que no, que eso no. O sea, tenemos un sinfín de problemáticas adentro que se pueden trabajar, pero a ver, a lo que pasa es que esto apunta a que es una cuestión más del desacierto del Ministerio. Ahí lo relaciono con él también. Es muy difícil, imagínense, una intervención del Ministerio que debería haberla hecho por lo que está pasando, pero sobre todo por las denuncias. Ahí nos atañe a nosotros como laburantes. Y con los laburantes, con los trabajadores, y con los trabajadores y con el sindicato. Pero que pasa en la escuela, como decíamos al principio, pedagógicamente tiene una repercusión, lo hablábamos fuera del micrófono, directa. Y se apropian las escuelas, en este caso una escuela de gestión privada confesional, de una herramienta como la ley establece que es la ESI, y hacen cualquier barbaridad y metiéndose un personaje como el que se mete. Entonces, lo que sucede es también una responsabilidad del Ministerio que debería actuar. Porque no es gracioso esto. No puede ser graciosa la educación y que esté liberado a la buena de Dios. Bueno, en este caso, valga que se toquen, pero lo que pasa es que, bueno, por eso yo ni siquiera le he hecho la responsabilidad en cuanto a que no lo hace adrede, ¿no? Lo hace porque no hace el Ministerio hace rato mucho de lo que tiene que hacer. Yo creo que ahí está la cuestión. Tiene que haber una intervención fuerte del Ministerio para con la educación en sí y que se respeten las reglas del juego. No que cada uno haga lo que quiera. Y en este caso, como puede pasar acá, pasa en otros colegios, nos consta y tenemos que andar precisamente nosotros atendiendo más allá de la cuestión laboral, más allá del derecho de los compañeros y de las compañeras, una cuestión que no tiene nada que ver, pero que están totalmente desconectadas con lo que debería ser la línea direccional del Ministerio. ¿Y qué pensás que tiene que pasar para que se solucione este problema? A ver, esto es simple. Nosotros, como representantes de los trabajadores, de las compañeras, de nuestros compañeros, vamos a ir, como dije, hasta las últimas consecuencias y se va a tener que tomar nota de que vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Entonces, si la patronal no lo entiende, lo va a tener que entender. Bien. Digo, porque nosotros no estamos dispuestos a permitirle esto en ninguna escuela. Para con ningún compañero, para con ninguna compañera. Entonces, entiéndase claro que, como dijimos, y sí vamos a accionar para que intervenga el Ministerio. Como sindicato también digo, porque las cuestiones pedagógicas o lo que está pasando en lo vincular y otras cuestiones sí le atañe al Ministerio. Estamos hablando también con la Junta Arquidiocesana, o sea, con todos los actores a los niveles que tengamos que ir e intervenir con las herramientas que tenemos directamente, llámese Ministerio de Trabajo u otras, porque no queremos que pase más. Como decíamos, que se restablezca un clima institucional que sea dentro de los ámbitos
normales para que se pueda desempeñar los compañeros el trabajo y también para que se pueda dar clases para que... Exactamente, hay que tener mucho cuidado con los derechos de los y las estudiantes y el momento, el punto de su vulneración. Porque uno perfectamente puede pensar que esos jóvenes que de repente manifestaron en la calle pidiendo por sus docentes y porque sus docentes fueran respetados, están muy bien aprendidos, por supuesto, y están usando su espíritu crítico y demás. Pero no es su ámbito natural. Su ámbito natural es en el aula. Totalmente. Porque después, por eso digo, ahí tenés vuelvo al ministerio. ¿Sí? Claro. Haciendo una barrabasada como la de hoy, en donde la realidad implica no tenés aula, pero no preocupándote por algo, o no ocupándote de algo que no solo toma Estado público, a nivel, como decías vos, a nivel local, ¿vale? Sino a nivel provincial, pero además con un montón de denuncias que el ministerio sí tiene. Totalmente. Pero actas de todo tipo, sí. Entonces, está claro que a quien se perjudica, vuelvo a esto, por los trabajadores nos vamos a ocupar y nos estamos ocupando, pero también hay otros actores involucrados directamente, como en la esencia de por lo cual somos docentes, que son nuestros alumnos, nuestras alumnas, y que están manifestando muchas cuestiones. Y que, como bien decís, deberían estar trabajando en el aula de la mejor manera, involucrándose en esto, específicamente en esto del reclamo y en esto de defender sus derechos, pero desde el aula, no fuera del aula. Claro. Exactamente. Bien, bueno, hemos tenido un panorama importante, un panorama con certezas, digamos, con fortalezas que yo sé personalmente que les hacen falta a nuestras compañeros y compañeras del Remedios, así que, y de toda la institución, porque también ha habido solidaridad desde la primaria, es decir, es una gran institución. Que tiene los 3 niveles y esto derrama hacia todos. Así que, bueno, es un tema importante y que por supuesto vamos a estar siguiendo desde aquí, desde la Tiza de Punilla, bregando porque las cosas sucedan, que es lo importante, porque las escuelas en general pueden tener muchas dificultades, tantos problemas, tantas cosas que pasan. Pero hay ciertos puntos de una tremenda sensibilidad que empiezan a agitar otros fantasmas y demás, porque bueno, esto ha disparado para muchos lugares, frente a los cuales uno no puede quedar indemne, no puede quedar ni callado ni hacerse el distraído. Sí, totalmente. Además, vuelvo a esto que decía al principio que hablábamos. O sea, venimos de Jorge, bueno, no, pero nosotros, digo, de una institución que tiene las características, que es una escuela de gestión privada, que es confesional y lejos está, por lo menos, yo lejos estuve de pasar algo por esto, teniendo, como decir, la diferencia que tenés. Entonces, está claro que hay que estar atentos para que precisamente sea no una agitación de fantasmas y que los veamos, sino que sea un hecho aislado que sucede porque hay personajes que lamentablemente están más lejos de la escuela que cerca. Te cambio de tema un segundito, así cortito, porque ya tenemos otra entrevista en curso, pero la semana pasada, el miércoles pasado, se cerró la paritaria nacional docente de CETERA, que cierra para diciembre con un 82%. ¿Cómo nos afecta eso a nosotros? A ver, por lo pronto siempre la paritaria nacional nos da una guía, que es con la cual nosotros nos podemos manejar después con la provincia. Bien. Esa guía nos estipula algunos puntos concretos que, por ejemplo, si son los aumentos de incentivos, etcétera, nos repercuten directamente, por lo cual suman a lo que nosotros podamos tener. Y después, como digo, es el marco nacional con el que nos vamos guiando. Claro. A partir de ahí, después, en la mesa de paritaria de la provincia habrá que sentarse con lo que no es específico, pero sí ya te pone el marco. Es como, claro, como un piso que nos está poniendo para la revisión de noviembre. Exactamente. Vale. A ver, que desgraciadamente ojalá no sea, y sea un marco en el cual vayamos a ir después de noviembre, cosa que ojalá, digo, porque sí, no favorece a nadie. A nosotros por lo menos no nos favorece para nada, y yo creo que el 99% de la sociedad, salvo algunos pícaros, entonces nos pone un marco. Vuelvo a esto, hay puntos específicos que sí nos determinan directamente, tal cual, si es un aumento del incentivo, que creo que hay,
Entonces eso sí nos va a repercutir en el salario tal cual está. Bien. Y como marco nos deja otra referencia. Gracias. Darío, te agradecemos muchísimo, nuestro secretario gremial de gestión privada que ha descendido desde la Junta Ejecutiva, pero dice que va a descender más frecuentemente. Cuando quiera. Es más, nos reclamó. No me llama, claro. Yo no me voy a meter acá, se me da que hay una cosa de apriete. Claro. Jamás hacemos eso, además. No, siempre dispuesto, me consta. Siempre dispuesto, bueno, Darío. Lo vamos a Gracias, tener muchas gracias. en nuestra agenda.